Hoy martes 17 de septiembre, la iglesia celebra a San Roberto Belarminio. Roberto Belarminio, apasionado defensor de la verdad y la iglesia. En el año 1542 y 1621, arzobispo y cardenal, hombre de gran celo apostólico y sabiduría, quien enfrentó con singular firmeza algunos de los momentos más difíciles por los que ha pasado la Iglesia a lo largo de la historia. Hace 2 años, en el año 2021, se celebró los 400 años de su muerte, acontecida el 17 de septiembre de 1621, y los 90 años desde que fue incluido en la lista de doctores de la Iglesia, el 17 de septiembre de 1931. Se considera auténtico bien para ti lo que te lleva a tu fin, y auténtico mal lo que te impide alcanzarlo, escribió alguna vez Belarminio, dejando entrever la importancia de buscar siempre los designios de Dios para la propia vida, de manera que el alma puede recorrer el camino dispuesto por Dios para alcanzar la felicidad, la plenitud y la santidad. San Roberto fue un valiente defensor de la Iglesia Católica ante quienes quisieron destruirla o dañarla. Eran los tiempos de la Reforma Protestante, y contra lo que generalmente se piensa, puede que los enemigos más peligrosos no estuvieran fuera de la Iglesia, sino dentro. Una profunda crisis del clero y de buena parte de la jerarquía debilitaba a la Iglesia desde su propio centro. Roberto nació en Toscana, Italia, en el año 1542, y desde que estudió en el colegio de los jesuitas, destacó su inteligencia. Un poco más tarde se descubriría llamado a servir a Dios como su sacerdote, y por eso solicitó su incorporación definitiva en la compañía de Jesús. Ya ordenado, se desempeñó como profesor y formador de novicios. Belarminio se sentía muy a gusto como jesuita, pues le permitía dedicarse a sus 2 grandes pasiones, la oración y el estudio. Pensaba para sus adentros que así podría evitar pesados cargos eclesiales o jerárquicos, aunque, como después quedaría en evidencia, ya Dios tenía pensado otro camino para él. El joven padre Belarminio amaba profundamente el saber y gustaba mucho de la prédica. Dadas sus dotes naturales para esos menesteres, se afanaba por hacer de sus escritos y homilías auténticas piezas de erudición. Manejaba muy bien a los clásicos, era un gran conocedor de la Biblia, hasta que descubrió que la riqueza del mensaje de la Iglesia no reside en los adornos o exuberancias retóricas, sino en mostrar con sencillez y profundidad a la persona de Cristo. Precisamente con ese espíritu humilde escribió algunas de las versiones más acabadas que existía del catecismo. San Roberto combatió varias herejías y se convirtió en uno de los más fuertes impulsores del movimiento de la Contrarreforma. Lo suyo no fue precisamente lo que hoy llamaríamos corrección política a los protestantes. Los trataba simplemente de herejes, y sus afanes por dar a conocer la recta doctrina no brotaban
ni de los desprecios del otro, ni de la falsa conciencia superior. Belarminio solo tenía un problema: al error le llamaba error, sin ambajes ni escrúpulos. Entre otras responsabilidades, el padre Belarminio sirvió en la curia romana como consultor y prefecto. De hecho, debido a sus cargos, tomó parte en los procesos que le siguieron a Galileo Galilei y Giordano Bruno, en lo que actuó con prudencia, caridad y celo por la verdad. Las enseñanzas de su madre en torno a la humildad y la sencillez repercutieron en su forma de ser, especialmente cuando Roberto entendió de veras que su tesoro estaba en Cristo y no en el reconocimiento o el aplauso de la gente. Si desde un punto de vista humano podría decirse que sus talentos lo ubicaron en una posición ascendente o expectante, formado por el mismísimo San Francisco de Borja, ordenado con celebridad y pedido del Papa, puesto que a cargo de la preparación de los sacerdotes de Roma para que aprendieran a enfrentarse a los enemigos de la fe. Sobre su corazón siempre pesaron más las invocaciones de su madre para que pusiera todo de sí al servicio de quien más lo necesitaba. Belarminio le había rogado a sus superiores que impidiera que los deseos papales se realicen, pero el Papa no se dejó persuadir y le ordenó, cuenta la leyenda, bajo amenaza de excomunión, que permaneciera callado durante la ceremonia en la que fue creado cardenal. Poco antes de morir, el santo escribió en su testamento que sus pertenencias deberían ser repartidas entre los pobres, aunque la verdad era tan poco lo que tenía que al final lo dejado solo alcanzó para costear su funeral. Al momento de su muerte, San Roberto se hallaba retirado en el noviciado de San Andrés en Roma. Desde allí partió a la casa del Padre el 17 de diciembre de 1621. El Papa Pío XI lo beatificó en el año 1923 y lo canonizó en el año 1930. El 17 de septiembre de 1931, un año después de su canonización, fue declarado doctor de la Iglesia por el mismo pontífice. La obra de San Roberto Belarminio es extensísima, solo comparable con la de los santos como San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino. No obstante, al margen de tan llamativo dato, el santo escribió en su libro De Ascensione Mentis in Deum sobre la elevación de la mente a Dios, declara el santo: el sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o adversos, riquezas o pobreza, salud y enfermedad, honores y ultraje, vida y muerte, ni huir de ellos de por sí. Son buenos y deseables solo si se contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna. Son malos y hay que huir de ellos si la obstaculizan. San Roberto Belarminio ruega por nosotros.